tratar de llegar, en realidad de llegar a un punto medio, porque uno quiere hacer una cosa y la materia te pone resistencia, sea eso que vos querés llegar. Entonces, en realidad no terminás haciendo lo que vos querés del todo. O sea, terminamos llegando a un acuerdo así con la materia. O sea, uno tiene una idea y trata de lograrla, pero la materia por gravedad, por peso, por lo que sea, tiende a deformarse hacia otro lugar. Entonces, bueno, hay que buscar un término medio. Y eso está bueno. Trabajar con la arcilla es tierra, o sea, trabajar con la tierra es como descargar energía, es algo que va fluyendo entre la materia y uno, es una cuestión muy extraña, y en lo que nosotros hacemos, que son instrumentos musicales, udús, están como los 4 elementos, porque tenemos la tierra, que se transforma a través del fuego en otra cosa. Ese resultado, ese resultante que da, nos da un sonido de agua, y a vez el sonido es aire en movimiento, ¿entendés? Tenés como los 4 elementos metidos ahí. Trabajar con la tierra, o sea, te crea un umbral de reflexión bastante amplio, y eso a la hora del crecimiento personal y espiritual de cada uno me parece que es muy importante. Son instrumentos de percusión, vienen originariamente de África, se hacen en arcilla, aunque en algunas partes lo hacen con una masa que es de acerrín y una cola no vinílica, sino una cola más natural, y arman el udú, pero originariamente los hacen de arcilla. Nosotros empezamos a hacer los udú con Ariel por una propuesta de un amigo de Ariel para tocar los udú, y se le propuso a Ariel que le hiciera uno para él en realidad. Y bueno, como nosotros ya estábamos trabajando juntos con Ariel en otras disciplinas, y yo ya me estaba metiendo cada vez más en la cerámica, y dije, bueno, armemos el taller definitivamente para cerámica y nos pongamos a hacer udú, porque en un primer momento empezamos a hacer como muy experimentalmente hasta que encontramos un método. Y nos dimos cuenta que no solamente una banda o 2 bandas utilizaban este instrumento, hay la mayoría de las bandas actuales de folclore lo utilizan. No lo utilizan como lo utilizan los africanos orientales, como el instrumento central de una formación musical. Lo utilizan muchas veces como accesorio, otras veces más, otras veces menos, pero se utiliza siempre.
Los primeros fueron muy finos, entonces eran como, el sonido no terminaba de cerrar, o sea, Ariel los probaba y íbamos viendo, a medida que él los probaba y por ahí músicos conocidos los probaban y decían, esto no tiene un sonido muy acabado, como que le falta. Entonces, bueno, digamos, fue como ensayo de error, también mirando un poco en internet, investigando un poco. El udú clásico, que es una esfera con su boca arriba central y su agujero del ecuador para arriba un poquito. Ese udú tiene un sonido grave que es como un poco incontrolable, es un sonido que se va, que hay que tener muy buena técnica para poder controlarlo. Después empezamos a hacer udús ovoides, con un cuello, con un orificio de salida hacia un costado. Esos udú tienen el grave más direccionado y también más potente. Tiene como sonidos de agua por momentos tiene sonidos metálicos, también depende si se toca por la boca, ¿sí? O por el pico del udú. Si se tocan también con anillos de coco y eso le da otro sonido. O sea, como sonidos muy diversos, o sea, hay como una amplia gama de sonidos que se pueden sacar. Cuando lo golpeas en la parte donde tiene el orificio, que es donde suena ese sonido súper sordo y profundo, así, para mí me suena como una exhalación, una cuestión bastante... Tiene un sonido medio... podría ser casi solemne, digamos, es como te genera un ambiente bastante interesante, digamos, y me hace acordar a veces a los monjes cuando hacen sus mantras o sus meditaciones, viste, hacen una nota larga que suena de pecho acá y es como una vibración que me hace acordar mucho a eso, digamos. Se siente esa vibración del instrumento, el poder tener una comunicación directa con el instrumento, poder tocarlo con las manos. Es un instrumento que se ha venido acoplando de a poquito a varios ritmos, a todos los ritmos, a la mayoría de los ritmos, ¿no? Llámese blues, jazz, folclore, llámese el género que sea. Un proceso súper lento, en el cual tenés que respetar los tiempos de la cerámica, que no es lo mismo cuando se cerámica en invierno que en verano, por el tema de la temperatura, la humedad, si hay más humedad y menos humedad, por ahí querés levantar una pieza ya y no te lo permite el mismo material porque se viene abajo, entonces tenés que esperar y hacerlo por etapas, o sea, tiene todo como un tiempo bastante lento, sería como por ahí lo opuesto a la pintura, que en la pintura... O sea, de repente hay gente que agarra una noche y pinta todo, pinta 5 cuadros y ya está. O sea, es como pura expresión. La cerámica es como todo un proceso hasta más racional y lento.
sobre todo la temperatura del horno. Si la temperatura no es la adecuada, si es un poco menos, la arcilla no tiene un brillo en el sonido como debería ser. El grave es fácil de sacar, lo difícil de sacar son los agudos, y los agudos se los das con la temperatura. Mientras más agudos tiene, mientras más arriba se va los sonidos en la escala, digamos, es como más amplio el rango. Los graves siempre se le sacan, por ejemplo, un sonido hondo, profundo, el sonido de agua, ese que hace el udú, es fácil de sacar. ¿Por qué? Por la forma. La forma es importante, muy importante, pero es más importante la temperatura que tiene la tierra, la arcilla, al meterla al horno. En general la cerámica me tranquiliza bastante. A todo el mundo creo que se pone a trabajar en cerámica es como que toma un estado de tranquilidad. Es que es imposible hacerlo de otra manera, es como que es todo como bastante frágil, como te decía, con tiempos muy lentos, entonces uno tiene que encontrar ese estado de tranquilidad y de paz para poder trabajar en la cerámica. Es que es inagotable, o sea, porque se puede trabajar en cerámica, uno puede unir la cerámica trabajándola escultóricamente con madera, con cuero, con metal, piedras, o sea, caracoles, no sé. Hay como mucho, es muy dúctil para ese tipo de trabajo. Además, la cerámica está los colores que te dan, las texturas, porque una cosa es usar arcilla sola o arcilla con arena o arcilla con chamot, que es ladrillo refractario molido, que viene además fino y grueso, o sea que te da dos posibilidades. Se puede trabajar raspando, lijando, o sea, tiene como infinita gama de posibilidades. Un poco, porque por ahí lo que uno piensa del sonido que le puede llegar a sacar es otro el que recibes, entonces es una comunicación investigando los distintos golpes, ya logras tener un contacto más directo, entonces ya es un golpe y es algo que vos te imaginas, es algo que te deja crear ambientes, entonces bastante placentero, por mi experiencia sí, bastante placentera, por lo que es directo el contacto, simplemente por lo que es mucho más directo. Este tipo de instrumentos van llegando y se van como de un modo metiendo en ciertos estilos, en ciertas músicas, porque tiene que ver con la investigación que hacen los músicos y los percusionistas, creo. De nuevas cuestiones sonoras que hacen a la música de hoy, me parece. Y ahora está pasando algo muy interesante, que es esa suerte de fusión que es lo extremo de lo digital a nivel música. Y tenemos estas otras cosas que también se están rescatando y que creo que cuando se hace esa conjunción es muy buena. Por ejemplo, no sé, proyectos de música nueva, súper tecnológica o electrónica con instrumentos súper étnicos, y me parece que esa conjunción es muy productiva y muy interesante, me parece.
estos navíos son hechos para desplazarse en San Juan, no son navíos que puedan flotar, ¿sí? No están hechos para el agua, sino que están construidos desde la tierra de San Juan. Tengo muchos recuerdos de barcos, de haber estado mucho tiempo cerca del mar y de ver barcos en la playa, en todos esos lugares. Pero además estuve mirando mucho y me pareció muy interesante como tomar ciertas formas de navíos casi como de toda la historia, ¿sí? De los navíos, de diferentes culturas. Bien, porque la idea también de decir este es mi mar implica un montón de cosas, implica yo como latinoamericana, cómo construyo mi identidad. Y los latinoamericanos construimos nuestra identidad a partir de un mestizaje. Y ese mestizaje viene de todos los lugares. Entonces, cómo construimos a partir de esa base, que es una mezcla de un montón de culturas, y ahí aparecemos y cómo nos plantamos como personas, como individuos creativos, ¿sí? No de un lugar solamente, sino de muchos. Entonces las barreras y los límites empiezan como a volverse confusos, pero en el mejor sentido, o sea, podemos aprovechar lo mejor de varios lugares. En esta serie la idea era tomar formas muy básicas, casi minimalistas, que hacen alusión a objetos que se usaron en San Juan, en un San Juan de antaño, donde habían muchos objetos dentro de la casa que servían para un fin doméstico. De alguna manera siempre alguna pieza tiene algo que ver con estos elementos que la gente usaba normalmente. Por ejemplo, esto tiene algo de los filtros de aguas que se usaban en algún momento. Me gustaba mucho en ese primer momento que yo tal vez estaba incursionando un poco más a fondo en la cerámica, trabajar con diferentes texturas, con estos colores que son muy de tierra, son óxidos, no son colores como, entre comillas, artificiales, sino son colores que vienen casi de óxidos naturales, de tanto del hierro, ¿sí? Del cobre. Y esta muestra es como la más, tal vez la más humilde en forma, son como muy chiquitos, no son muy llamativos, pero para mí es como la que más simpatía le tengo por una cuestión de afecto, ¿sí? a los músicos, porque muchos de los músicos que yo representé son gente que conozco, familiares. Siempre trabajo de alguna manera con el recuerdo. En impresiones con el recuerdo, ¿sí? de una imagen. Esto era con el recuerdo de cuando yo era muy chica y veía ciertos objetos en San Juan que me llamaban mucho la atención. Y los barcos también tienen que ver con el recuerdo. O sea, de alguna manera siempre trabajo con ese recuerdo, con esta cuestión tal vez de la añoranza. No me gustan las piezas perfectas. Me gusta que tenga algo que indique que eso lo ha hecho una persona y no una máquina, que hay una mano ahí atrás. Eso me interesa mucho. O sea, esas vasijas que están como no del todo simétrica y que ves que hay un asa que por ahí está 1 milímetro más adelante que la otra, más arriba. Eso me interesa mucho. O sea, no puede ser minimalista y rústico, pero no la cosa más minimalista metálica o de bordes muy perfectos. Por ahí eso no me atrae demasiado.
los dos trabajamos como muy tranquilos y muy en silencio, somos muy pacientes para la cerámica, adoramos el silencio, entonces trabajar en silencio para nosotros es primordial. El silencio implica siempre respeto, o sea, dejar que el otro hable, que no hable encima de uno, no hablar encima del otro. Eso facilita, pero terriblemente, la comunicación. Eso es muy agradable. Ella es bastante racional, yo no tanto. Somos distintos, pero gracias a eso nos complementamos.